Buenas Roberto, noches, ¿cómo Félix. estás? Buenas noches. Estamos en la antesala de un escenario electoral muy importante como el 22 de octubre. Tenemos también el balance que se puede trazar respecto de las elecciones provinciales del Sí. 17 de este mes. Se pueden trazar varios temas que vamos a charlar precisamente con nuestro invitado, Rodolfo Schuar, diputado provincial del Frente Oficialista. Rodolfo, gracias por visitarnos. No, gracias a usted por la invitación. Bueno, Rodolfo, mucho para pensar en la legislatura que se viene, que es lo que hasta el momento tenemos definido, porque todavía la moneda está en el aire respecto de las elecciones nacionales, pero aquí ya se ha definido al menos la conformación de cada uno de los bloques y va a ser una disputa voto a voto cada uno de los proyectos que se van a venir, ¿no? Sí, nadie tiene mayoría, nadie tiene quórum propio, hay 15 a 14 a favor de la fuerza que ganó las elecciones provinciales, hay 2 votos del cero, un voto del sector de Ivanov. Y bueno, se discutirán todos los proyectos, desde la presidencia de la Cámara, como ocurre habitualmente, hasta los proyectos. Hay distintas modalidades para discutir eso. Nosotros tenemos la nuestra. Ajá, pero en su momento, diputado, había una especie, sigue existiendo una especie de norma tácita que el que gana las elecciones termina imponiendo el nombre de la presidencia de la legislatura. Es una norma tácita, decía, pero que no siempre se ha respetado. ¿Qué va a suceder esta vez? Bueno, yo creo que esa norma es correcta. Entiendo en principio que habría que respetarla, ¿no? Efectivamente, como vos decís, no siempre ha ocurrido así. Pero por eso te decía, depende cómo que cada uno tiene su modalidad para resolver las cuestiones en la Cámara. Nosotros planteamos las cosas de frente, lo que estamos de acuerdo, lo que podemos buscar consenso lo buscamos, y cuando no estamos de acuerdo decimos no estamos de acuerdo, aunque venga la propuesta del Poder Ejecutivo en el caso que ha ocurrido en distintos aspectos, nosotros no, hay cosas que no hemos votado. Por ejemplo, no hemos votado la presidencia actual de la Cámara. En ese sentido coincidimos con Eli Cuesta, yo me abstuve y ella también. Es un tema. A partir de justamente estos debates y pensando tal vez en lo más inmediato que es la legislatura de nuestra provincia, pero empezando a pensar y a proyectar justamente la construcción de los consensos, ¿por qué es tan difícil cuando pareciera que los proyectos tanto de un lado como del otro son defendidos y tienen tantos puntos en común? ¿Por qué es tan difícil que las fuerzas que traccionan en los parlamentos al menos puedan lograr los consensos y ponerse de acuerdo en la letra fina de los proyectos? Mira, yo no creo que haya tanto en común. Hay proyectos que acá, por ejemplo, plantean que hay que ajustar a los trabajadores y a la mayoría del pueblo y que hay que restringir las libertades de reclamar. Eso está en la Constitución nacional, provincial. Ahora, nadie castiga a alguien que viene con fiebre porque tiene fiebre, sino que tiene que hacer un diagnóstico por qué tiene fiebre. En todo caso, resolver la fiebre. La fiebre no resolvés pegándole al que viene enfermo. Estamos en una provincia complicada con índices de pobreza muy altos. Está en discusión ahora cuánto es, pero quedamos con el anterior, 54%. Bueno, entonces vos tenés que tener una política para resolver eso. Y no se resuelve a los palazos. Y hay sectores como los que ganaron las elecciones que lo manifiestan públicamente que así lo quieren hacer. Entonces, después hay puntos sí, letra chica o algunos aspectos. Por ejemplo, ustedes recordarán que hubo 5 sesiones que no se funcionó, un mes y medio casi, por el tema del traspaso de las tierras de la provincia al municipio. Estamos hablando del año pasado. Del año pasado. Bueno, porque estaba redactado de una manera donde parecía que podía ser usada para cualquier cosa, o sea, para emprendimientos inmobiliarios, cuando se decía en el fundamento que era para espacios urbanos, espacios verdes y demás. Bueno, yo era uno de los que no daba quórum hasta que dije, bueno, no puede ser, ¿hasta dónde vamos a llegar? Me senté con la gente que había elaborado el proyecto y le dije, "Mira, nosotros entendemos que estos artículos hay que sacar, este hay que incorporar, para que quede expresamente aclarado que eso no va a ser así, van a ser usados para los espacios que corresponden". Aceptaron eso, se puso eso, se dio quórum y se aprobó. Pero bueno, depende cómo se... Después hay otro que depende de quién haga la propuesta, uno está de acuerdo o no. Si hay un reclamo que es justo, aunque sea hipócrita y oportunista, como fueron muchos en relación a la salud, por ejemplo, la precariedad que había,
porque los que impulsaban eso eran los que aceptaron que a nivel nacional el Ministerio de Salud pase a ser secretaría. Por lo tanto, se lo dije en el recinto, pero nosotros apoyábamos antes el reclamo en ese momento y por lo tanto nos parecía bien las propuestas que hacían. Lo que nos parecía mal era que lo usaran cuando habían tenido esa conducta. Y llamaba a mis pares del frente a que nosotros votemos eso porque era justo. Como ahora vamos a insistir para el tema de terminar con la precarización laboral. Es un tema que venimos con antes de estar en la Cámara, durante la Cámara, y vamos a seguir estando. Espero no es algo que va a complejizarse, diputado, porque se sabe, hay una normativa también que impide el pase a planta masivo ante una inminencia de asunción de un nuevo Ejecutivo Provincial. No, bueno, está bien. ¿Eso puede llegar a complejizar el tema? Puede haber cosas que tienen que ver con contrato de servicio, pero después puede resolverse con una ley que puede ser posterior. Porque en todo caso ahí quiero ver la coherencia de dónde se pone cada uno para decir lo que está bien y lo que está mal. Nosotros venimos con esa de antes, durante, y seguiremos planteando eso. Entonces no es que la cambiamos en función a qué papel se está jugando o si se está en el gobierno provincial o no. Lo más probable es que digan, bueno, la herencia, todas las cosas que siempre se dicen. Pero acá se va a ver quién es coherente con los planteos que vino haciendo. Es un tema muy grave y sobre todo en salud. Sobre todo en salud es un punto débil donde eso hay que darle respuesta y es uno de los proyectos que tenemos para presentar en este periodo. Usted habla de coherencia. ¿Cómo califica los distintos resultados electorales que se van dando a lo largo del país y la concordancia entre lo que el electorado piensa, siente y lo que las clases dirigenciales están ofreciendo de alguna manera? Bueno, yo creo que hay una distancia muy importante en la mayoría de la dirigencia en relación a lo que vive la población. O sea, si uno no va al debate... El pueblo luchó contra la política macrista, se unió en las elecciones para estar mejor, entendiendo que eso era malo. Tenemos una inflación que supera el 120, 130%, estamos peor. A pesar de que creció el país porque los que acumulan son sectores concentrados de la economía, digamos. Bueno, pero si uno no va al debate de por qué está pasando eso y quiénes fueron los condicionantes y culpables principales que han dejado, por ejemplo, la deuda más grande de la historia, no solo la historia de la Argentina, sino en una sola, sino de lo que dio el propio Fondo Monetario, 44.500 millones de dólares, que era el 60% de la cartera que tenía el Fondo Monetario para el mundo. Y que alegremente Macri dijo públicamente, está en la televisión, que se lo dio a los bancos. Ahora, eso es la bomba que han dejado. Ahora, claro, pero me pongo, diputado, en una especie de abogado del diablo, porque me imagino el macrista, la gente que votó a Macri en su momento, la gente de Juntos por el Cambio en el orden local, puede pensar, pero Alberto Fernández tuvo 4 años, o la gestión de Capitaní tuvieron 4 años, para reencauzar esa matriz que dejó sin dudas el gobierno de Mauricio Macri. ¿Y por qué no se pudo modificar esa matriz? Me gusta que sea abogado del diablo. Claro, porque el gobierno se equivocó. O sea, ante una cosa es una deuda. La deuda hay que pagar, pero los fraudes, las estafas no se pagan. No pasó por la Cámara de Diputados y Senadores, que es la forma en que se endeuda un país. Violaron la norma del propio Fondo Monetario. Ese es un fraude, tendría que estar preso, prisión preventiva Macri. Con todo eso, si fuera la justicia que a ellos les gusta, tendría que estar así. Ahora, ¿qué pasó con el gobierno? Y bueno, hubo una conciliación en ese apriete, 1/3 de la Cámara de Diputados votó en contra del acuerdo, la mitad de los senadores votó en contra del acuerdo, pero todo un sector, mayoritariamente todos Juntos por el Cambio, y una parte del Frente de Todos que lo votó equivocadamente. Ahora, hoy para pagar esos intereses se está imprimiendo billetes. Dice, bueno, esa es la causa de la inflación y entonces tenemos que venir con la motosierra y cortar la impresión, hacer explotar el banco. Bueno, pero si la plata que se imprime va a la producción, si aumenta los billetes y aumenta la producción, no hay inflación. Ahora, si aumentan los billetes, la producción no aumenta, y esto es para pagar al Fondo Monetario o las LELIC, sí hay inflación. Bueno, esas son las cosas que hay que cambiar en la Argentina. Por eso nosotros decimos que en este caso hay que cerrarle el paso a los que quieren volver para atrás, pero no solo al gobierno anterior. Algunos quieren ir a 1880, como Milei. Bueno, y hay que tomar medidas sobre esos sectores que se vienen enriqueciendo
Y es determinante el protagonismo y la movilización popular. O sea, es muy dura, son muy poderosos los intereses y la pulseada es muy grande. Si el pueblo no recupera las calles para ser protagonista de empujar a los gobiernos que no tienen la fuerza necesaria o no están queriendo tenerla, yo lo dije en otras anteriores, no existiría el general Perón si un 17 de octubre el pueblo no hubiera ganado las calles. Entonces ese protagonismo popular es lo que ha construido la historia de la Argentina. Sí, bueno, pero usted habla de protagonismo popular. Sí. Y hoy la clase dirigencial está claramente cuestionada y no es también responsable y necesita hacer una revisión de la construcción de proyectos políticos como el de Milei, por ejemplo. Totalmente. Ahora, ¿qué expresa Milei? Expresa la rebeldía sobre lo que tenemos. Entonces hay que romper todo. Bueno, y la gente está con recontra bronca. ¿Cómo no va a estar con bronca como estamos? Yo te diría que es increíble que se saque un tercio en las condiciones que tenemos de inflación. Pero también porque dentro del pueblo percibe lo otro que viene. Ahora, si no hay protagonismo popular en los reclamos, no van apareciendo como la reducción del impuesto a las ganancias, como lo del IVA, como lo del IFE, como una serie de respuestas que todavía son insuficientes, pero es el camino del protagonismo para exigir respuesta y decir, bueno, la garantía va a estar en ese protagonismo. Cerrarle el paso a esos sectores que nos quieren llevar para atrás, pero la garantía está en el protagonismo popular para que se pueda avanzar en tomar las medidas de fondo que hacen falta. Entonces, en ese camino nosotros estamos convocando a todos los sectores a la unidad y a ese protagonismo para que gane Unión por la Patria, pero no decimos, esta es la boleta que va a resolver. No va a ser así, esa es la que puede cerrar el paso a este avance. Y ese protagonismo popular sí va a ser lo determinante. Ahí viene el protagonismo de los trabajadores, de los sectores del campo, de las pequeñas y medianas empresas, de los sectores de la universidad, intelectuales, profesionales. Bueno, el conjunto de la mayoría del pueblo que hoy está confundido en relación a cuál es el rumbo que hay que tomar y aparece alguien como el rebelde. ¿Cómo va a ser rebelde? Alguien que fue empleado de Unequian, defiende a Domingo Cavallo, el que está en contra del Estado, defiende al que estatizó la deuda privada, entre ellas la de los Macri. Estatizó la deuda privada y él está en contra del Estado. Claro. Rodolfo, muchísimas gracias por estos minutos. Vamos rápidamente a un móvil en vivo. Dale. Roberto, nos